¿Quién se siente privilegiado por ser un hijo de Dios? Ustedes saben que no todo el mundo tiene ese privilegio porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero usted acudió a un llamado de Dios y usted fue escogido por Dios. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros que somos ese pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, lo único que tenemos que darle es gracias a Dios. Para eso nos reunimos aquí, para darle gracias a Dios, para conocer más de nuestro Padre, para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La palabra nos dice claramente cómo debemos actuar. Pero esta palabra que está aquí, que dice la Biblia misma, que el Señor antes hablaba a través de sus santos profetas, pero que ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Nos dice aquí la palabra, y esta palabra escrita para nosotros es algo que nosotros tenemos que darle crédito, entender, saber que esta palabra, que es una espada que nos corta primero al que la lee y después al que se la dice, ¿verdad? Nosotros entender que nos está hablando y que este tiempo que hemos perdido lo tenemos que redimir. Todo ese tiempo que usted duró haciendo cosas que al Señor le desagradaban, es un buen tiempo ahora para que usted lo redima y pueda hacer las cosas como a Dios le gusta. Tengo que decirles que el hermano Javier, que es el esposo de Celeste, que se sienta por ahí. Aquí la gente más o menos tiene un puestecito donde se sienta, ¿verdad? Se sienta como por ahí. Celeste, Javier tuvo un problema ayer. Ustedes saben que le había hecho un infarto, hizo otro. Y nada, salió muy bien. El cateterismo se le hizo ayer mismo y todo. Se lo hizo Aníbal Gómez, doctor Gómez, que se sienta por ahí también, por ahí atrás. O sea que ya la misma gente de la congregación está resolviendo los problemas, ¿verdad? Qué bueno eso. Y salió muy bien. Se le pusieron 3 stents, está bien y ya está bien puenteado, no hay problema. Y él le manda muchos saludos a todos, que se siente muy bien ya. Celeste también, y ya ustedes saben, el Señor hizo la obra perfecta ahí. Se facilitó todo para que todo se hiciera rápido y no hubiera secuelas importantes. Hoy nosotros tenemos que saber, cuando venimos a la congregación, venimos a aprender. Y dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, tenemos que entender qué el Señor nos quiere decir en su palabra. Y hoy vamos a buscar la palabra en el libro de Romanos capítulo 7 para ver qué el Señor nos tiene hoy. Romanos capítulo 7, desde el verso 7 en adelante. Y nos habla, desde el 7 hasta el 25, del pecado que mora en nosotros. Leemos en el nombre del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que por el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin
de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias por estos versos que muchas veces parecen hasta un trabalengua, pero que nos explican muy claro, Señor, cuál es nuestra naturaleza y por qué nosotros debemos siempre vivir pendiente y dependiendo de ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estos versos parecen un trabalengua, ¿verdad? Y hablan de que la ley del pecado está en mí, que la ley es buena, pero como la ley puede ser mala. Y uno dice, como que no entiendo. Pero al fin y al cabo, solamente con leerlo nosotros nos vamos dando cuenta qué miserables somos muchas veces. ¿Qué ha pasado con nosotros? Cuando usted sale a hacer algo bueno, usted ha salido a hablar con una gente, a decirle lo mucho que usted la quiere, o con su pareja, y al último terminan peleando. ¿Usted no le ha pasado eso? ¿Y por qué pasa eso? Por esto mismo. Empecé a pelear porque mi naturaleza es así. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y eso le decía don Pablo a los romanos, el apóstol Pablo. Imagínense a mí o a usted, que no ha subido a ese tercer cielo, ¿verdad? Que vio cosas inefables. Pero nosotros tenemos que entender que esto es para que nosotros entendamos. La ley del pecado. ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? No. La ley vino a ponerle nombre al pecado. Porque si no dijera en la ley que el matar es pecado, el codiciar, como dice aquí en este caso, es pecado, nosotros no hubiésemos sabido que codiciar es pecado. Y dice aquí, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea, si la ley no hubiera existido, nosotros no hubiésemos conocido el amartía, el pecado, como dice en griego. Nosotros tenemos que conocer este pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que desconocemos las cosas. Y con razón lo decimos. Porque si no se ha legislado contra algo, nosotros podemos fácilmente decir que somos ignorantes de algo. Pero la ley vino para eso. El hombre pidió ley porque Dios quería que viviéramos en el paraíso, ¿verdad? Dios quería que viviéramos verdaderamente felices, sin ningún problema de ese tipo. Pero el hombre desde el principio comenzó a hacer infracciones ante Dios y a hacer su voluntad. Y Dios quería que fueran obedientes. Y lo único que le pidió fue que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ustedes saben lo que pasó? La historia ustedes se la saben. De ese árbol era que ellos querían comer. ¿Por qué? Porque tenían los problemas que nosotros tenemos hoy.
Tenían concupiscencia de ojos, tenían deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Nosotros estamos llamados a vencer esto, que fue lo que venció Jesús cuando estuvo los 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Ustedes saben lo que se le apareció después de 40 días y 40 noches ayudando? El diablo. Y lo tentó, pero con esto mismo el Señor venció, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente. Venció esas tres áreas. Nosotros tenemos que entender que esto es así. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Nosotros no hubiéramos entendido qué es pecado si nosotros no hubiésemos tenido ley. Todos los humanos, sin excepción, nos vemos tentados por nuestra concupiscencia. Y dice la Biblia en Santiago que la concupiscencia o los deseos da a luz el pecado, y el pecado irremisiblemente da a luz la muerte. Y cuando habla de la muerte, no habla de que usted va a morir físicamente, sino que va a morir espiritualmente. Y morir espiritualmente es estar como estuvieron Adán y Eva, que se pusieron hojas, ¿verdad? Se cubrieron y se escondía del Señor. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Y quién se lo dijo? Ellos estaban desnudos desde el principio. ¿Qué haces cuando pecas? El pecado te pone en ¿qué? En bajo perfil. Necesitas esconderte. No puedes resplandecer. El pecado te dice: aplástate, escóndete. Pon la excusa de que eres de bajo perfil. Y el Señor te dice en Isaías: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. No tienes que estar escondido. La gloria de Dios está en tu vida. Tú eres una lámpara que ilumina. No te puedes esconder debajo de un almud, no te puedes meter en un armario, no te puedes meter bajo la cama. Tú reflejas la luz de Cristo. Pero el problema es que hay creyentes que al verse confrontados con la posibilidad de incurrir en comportamientos dañinos, en el pecado, ¿qué es lo que hacen? Se encuevan. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos enfrentar nuestros pecados? Nos encuevamos. Es más fácil. Esa es la naturaleza del hombre. Y nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que esconder, nosotros tenemos que brillar. Levántate y resplandece. Vemos nosotros que el Señor nos da la salida aquí en esta escritura y nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Nos dice a nosotros que somos polvo, pero la palabra dice que aún del polvo el Señor te va a levantar. Y literalmente quizás no quiere decir quizás lo mismo, pero el Señor dice que de allí, no importa dónde tú estés, el Señor te levanta. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Algo. El Señor quiere que reconozcamos nuestros pecados, nuestra debilidad. Yo cojeo de un lado, usted cojea de otro, pero toditos cojeamos. Tenemos áreas débiles y áreas robustas, fuertes. Las fuertes mías no son las de usted. Las débiles mías no son las de usted. Pero con el Señor se puede. Y el Señor, ¿por qué no la quita? ¿Por qué no nos la quita? ¿Porque Él es malo? La Biblia dice que no. Cuando el apóstol Pablo fue donde el Señor y le dijo: he venido 3 veces aquí. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Te voy a mantener orando para que tú sepas que porque tú te hacían bullying y tú eras media fea, tú no te ensoberbezcas. Dele gracias a Dios porque usted metía el ojo. Dele gracias a Dios porque usted era coja. Dele gracias a Dios porque le pasó una cuestión, que usted pasó una vergüenza, porque si usted no hubiera pasado esa vergüenza, no hubiera quien le aguantara a usted. Y usted dice, eso fue una maldición. Eso no fue ninguna maldición. El Señor te dice hoy, bástate mi gracia. Es la gracia del Señor, es orando en todo tiempo, para que tú entiendas que tienes que depender del Señor. Porque usted sabe lo que pasa. Cuando usted tiene muchos problemas y se le resuelven todos los problemas, usted viene a la iglesia y dice, ay, ahora es que yo quiero servir con gusto. No, ¿sabe lo que usted hace? Se desaparece, que no aparece más nunca en la vida. Entonces lo tienen que traer después remolcado. Todo estropeado, como decía el pastor que no fue más nosotros. Vuelto un disparate. Y el Señor lo ama como quiera, porque el Señor está trabajando con nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros nos acordemos de Él día a día y que entendamos que dependemos de Él. No solamente que nos acordemos, sino que dependamos de Él. Porque no está de más en la palabra cuando dice que la vid y los pámpanos, ¿se acuerdan de esa escritura, verdad? Que los pámpanos, que son los ramos de la mata de uva, no pueden estar despegados del tronco porque si no se secan. Pero como eso se confunde, que no se sabe lo que es tronco ni es rama, hay gente que se confunden también y entienden que ya sin el Señor pueden vivir bien y que van a tener su uvita y su fruto. Y cuando lo cortan, ¡pa! Y se independizan del Señor, las uvitas se mantienen por un tiempecito, pero después se secan. Y usted ve que no pasa nada. Estaban como en el pueblo de Joan Manuel Serrat, que no pasaba nada. No había nada. Y usted ve que dice la gente, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Porque si te conectas del Señor y dependes del Señor, las cosas son diferentes. Pero como lo quisiste hacer solo, te voy a dejar. Porque la palabra dice que ninguno que pone su mano en el arado tiene que mirar para atrás ni nada de eso. Y hay gente que está muy bien y llega un momento que se sienten tan bien que entienden que no necesitan del Señor. Y ahí es que usted más necesita. Ahí es que usted más necesita. Nosotros vemos que hay una batalla constante entre el deseo de ser fieles a Dios y en nosotros pecar. Usted ve que usted quiere serle fiel a Dios, usted está intentando hacer todo lo posible y llega un momento que viene la tentación ahí. Y mientras usted está más cerca del Señor, el diablo se le puede acercar también bastante. ¿Usted sabía eso? Ahora, cuando nosotros decidimos agradar a Dios, las cosas son diferentes. ¿Qué dice la Biblia para nosotros agradar a Dios? Que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando usted decide servirle a Dios y usted mujeriego, lo llama la primera finalista de Miss Universo y le dice que quería cenar con usted. Y usted dice, pero eso nunca me había pasado en la vida. Y viceversa. Lo llama el primer artista turco que hay ahora, que están de moda. Y le dice, yo quisiera tener una experiencia dominicana con usted. Solamente cenar. Y le dice la frase famosa, aquí no va a pasar nada que tú no permitas. Usted sabía que esas son las frases que hay, ¿verdad?
Y usted le va a decir, esta es la primera vez que a mí me pasa eso. Son mentiras las dos frases, ¿usted no sabía eso? Entonces, eso es de cuando el tigueraje, ¿verdad? Que esas eran las frases famosas. Aquí no va a pasar nada que tú no quieras. Ustedes saben cuando no pasa nada, cuando usted no permite el momento. Usted sabe porque usted es normal. Ahora, si usted es anormal, que tiene problemas de todo tipo, hormonales y de todas las cosas, y que le hicieron 50,000 operaciones, pero después todo el mundo le da el mismo deseo. Usted lo que tiene es que evitar el momento. Porque si no evitó el momento pensando que usted es el más fuerte del mundo o la más fuerte, usted va a caer. Porque somos normales. Y eso no es ninguna anormalidad. El que usted siente una atracción no es ninguna anormalidad. Anormal es cuando usted no la siente. Entonces, usted tiene que tratar de evitar el momento. Entonces, ¿por qué? Porque en sus miembros, dice aquí la palabra, está el querer hacer la cosa mal hecha. Los deseos de la carne, los deseos, las obras de la carne están en sus miembros. Pero el fruto del Espíritu es lo que tiene que prevalecer en nosotros. El Espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Biblia, ¿verdad? Pero en el mismo cuerpo la carne quiere hacer lo contrario. Y el salmista decía en el Salmo 103 una técnica para que nosotros no caigamos en eso. Y le decía, bendice alma mía Jehová. El espíritu que divide el alma, la palabra que divide el alma y el espíritu, te hace a ti entender muchas cosas. El espíritu te está diciendo, bendice a Jehová. Y el espíritu le dice al alma, bendice a Jehová. ¿Usted sabe por qué? Porque el cuerpo ni se preocupa por decírselo, parece. Pero nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos que doblegar este cuerpo a las cosas espirituales. ¿Qué dice el Señor? A la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando ayunamos, estamos de una manera diferente. Cuando decidimos que estamos tan bien, usted se aleja de la palabra y en los primeros días usted va a sentir que usted le está faltando a Dios, que usted es el pecador más grande de todas las cosas. Pero a la otra semana, usted no se va a dar cuenta. De todo el que está alrededor de usted que se da cuenta de lo mal que usted está. ¿Yo no sabía eso? Al principio usted que dice, ay, yo sí estoy mal, yo no puedo, esto es una cosa terrible. Pero ya a la semana todo el mundo se da cuenta que usted está bien mal. ¿Por qué? Porque ha dejado que su carne prevalezca sobre su espíritu. Entonces, hoy nosotros tenemos que entender que esta batalla que está en los miembros disputándose, cuando el salmista dice, bendice alma mía y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, tu santo nombre. Nosotros tenemos que entender que somos espíritu, alma y cuerpo. Y por eso por eso nosotros le damos un tiempo a la adoración. En este ámbito nuestro, cantando al Señor, alabándole, bendiciéndole, induciéndole a esto. Pero no solamente es cantando, es llevando tu cuerpo a la adoración, es entregando tu mente al Señor. Eso de que pon tu mente en blanco, no, la mente en blanco no, nuestra mente es del Señor. Tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, pero tenemos que entregarle nuestro ser al Señor, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué hoy las grandes personas que entienden, que saben mucho de todo y que pueden aconsejar a todo el mundo, quieren poner su mente en blanco, quieren hacer de ustedes lo que fuera, pero no son ellos? Hay otra cosa detrás.
que es que quiere que usted le entregue su mente. Nosotros tenemos que tener claro y un ojo avisor en esto. Nuestra mente es de Cristo. Nosotros tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Cuando usted deja que su pensamiento vuele, cuando usted deja que su voluntad coja velocidad, eso es un desastre. Nosotros hemos visto los fracasos que están al doblar la esquina. El Señor quiere que nosotros seamos verdaderos receptores de su gloria, que podamos entender cuál es el camino. Y el salmista decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame. ¿Y quién dijo que era el camino? Era Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero nosotros muchas veces entendemos que no. Y después de cierto tiempo decido hacer las cosas a mi perfecta voluntad. El propósito de la palabra es confrontarnos con esto. Es que nosotros nos demos cuenta. La palabra se vislumbraba en el templo y en el tabernáculo. ¿Usted sabe cómo qué? Como el lavacro. El lavacro era donde el sacerdote se lavaba después de haber hecho el sacrificio. Y era un espejo de bronce, que donde usted se podía ver y se podía limpiar. Eso es la palabra. El Señor nos da esto. Nos confronta con nuestra naturaleza pecaminosa y por eso dice en el 7 y en el 9: y yo sin la ley, en el 9, vivía en un tiempo, pero vendido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pero no se murió físicamente, se murió espiritualmente. El Señor entiende que nosotros tenemos que estar vivitos, no muertos. No para enterrar muertos, ¿verdad? El mismo Señor dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero no eran muertos que estaban, no eran zombies como los de Michael Jackson, nada de eso. Eran muertos en el pecado. Vemos aquí que en la ley o en la gracia es necesario hacer un alto en el camino para hacernos una autoevaluación. Cada cierto tiempo es bueno que nosotros nos evaluemos. ¿Estoy haciendo las cosas como Dios le agradan en realidad? ¿O le estoy haciendo como se han hecho toda la vida en mi familia? ¿O le estoy haciendo como yo entiendo que se tienen que hacer? Pero que usted la haga de una forma o de otra, lo importante es que usted la haga a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu camino. ¿Cómo es que dice la palabra? Lámpara, tu palabra, y lumbrera a mi camino. No basta con reconocer que estamos fallando. Lo importante es que cambiarnos de vagón. Me apeo del que está hoy errado y me monto en el que va según la palabra. Entonces, es necesario que nosotros estemos dispuestos al cambio. En nuestras fuerzas muchas veces resulta imposible. Dice el verso 10 de ese capítulo 7 de Romanos: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y esto no es un trabalengua. Esto es lo que le está diciendo a ustedes, que la ley es buena ¿para qué? Para ponerle nombre al pecado. Y por eso nosotros nos damos cuenta que metimos muy bien la pata y tenemos legalmente asidero para nosotros ante el Señor. Nosotros no tener ninguna componente ni tener que decir al Señor: Señor, la metí. Mala mía, como dicen los muchachos ahora, ¿verdad? Mala mía. Y con eso resuelven ellos todo: mala mía. Pero lo importante es que sea mala suya y que usted cambie. Y que las cosas las empiecen a hacer bien.
Hoy nosotros vemos aquí la inclinación del ser humano es el pecado. Y con nosotros el pecado toma fuerza. Porque el mejor sustrato para el pecado es nuestra carne. Usted ve que la gente hace un cultivo y lo pone en un medio donde crezcan las bacterias. El pecado en nosotros, lo ponen en la carne de nosotros y crece de una vez. Entonces usted tiene que tratar de que ese pecado usted no lo alimente y no llegue a usted. ¿Usted sabe dónde usted cojea? Manténgase atento ahí. Ahora, en lo otro que usted era un verdugo, también manténgase atento, pero mucho más de donde usted cojeaba. Hoy vemos nosotros que en el mundo interior se libra una batalla y nosotros vivimos luchando. Pecado, y mientras usted más bien está con el Señor, más pensamientos le llegan. Y si no le llega el pensamiento, usted hasta de los sueños, te dice, ay Dios mío, qué cosa es esto. Ya yo que salí de esto, estoy otra vez en lo mismo. Pero esos son reflejitos, coletazos de Satanás, no se lleve de eso. Mientras usted esté vivo, eso va a estar pasando. Y el Señor te dice, bástate mi gracia. Y cuando te dice, bástate mi gracia, te dice, acuérdate de lo que yo te di sin tú haber hecho nada, que fue la salvación. Acuérdate de los beneficios y favores, como dice el salmista. El Señor es el que te saca del hoyo y te corona de favores, el que sacia de bien tu boca y te hace rejuvenecer como el águila. Usted no ve que la gente, usted la ve que cuando está con el Señor se ve hasta más joven. Porque usted ha visto gente que andan por el mundo haciéndose cirugía y toda la cosa y parecen de todo, no voy a decir la palabra, pero parecen cosas feas, que es necesario que nosotros nos demos cuenta. Usted ve que han gastado fortuna. Y usted ve la princesa fulana, la duquesa fulana, y se parecen toditas, parecen cosas feas. No puedo decir la palabra, parecen cosas feas. El problema no está en la palabra, el problema está en nosotros. Y si usted no reconoce que el problema está en usted, nunca va a cambiar. Tenemos que luchar ¿contra qué? Contra la naturaleza humana, contra la naturaleza caída. El Señor sabe que somos polvo. El Señor sabe que somos polvo. El Señor sabe que caemos. El Señor sabe nuestras debilidades. Pero tenemos que cambiar los paradigmas, tenemos que cambiar los esquemas que tenemos. Usted sabe por qué, porque a veces estamos muy cómodos ahí. Y seguimos haciendo lo malo y lo malo y lo malo, porque estoy cómodo ahí, estoy tranquilo. Ay, hombre, el Señor, ¿qué es lo que el Señor va a poner bravo conmigo? Yo tengo que tirar mi canita al aire, yo no puedo estar así. O el Señor se va a poner bravo porque yo me robé estos chelitos, son 4 millones o 5 que yo me voy a robar nada más. No va a pagar los impuestos de este año. El Señor quiere que usted le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros tenemos que saber que es previsible enfrentarnos a los problemas que podemos tener en el día a día. Ustedes saben lo que usted se puede enfrentar, pero también sabe cómo lo puede resolver. Hay cosas que le van a dar un poco de dificultad y otras que le van a dar mucha dificultad, pero con el Señor todo se puede. Porque las dificultades no fueron el obstáculo para usted conseguirse su pareja. Porque dificultades hubo, pero usted se la consiguió. Usted hacía lo que fuera. Pero para el Señor yo no hago lo que fuera, para el Señor yo hago lo que pueda. Emma, no lo que pueda, lo que llegue. No lo que llegue, lo que me salpique. Y no es así. No es así. Hoy vemos nosotros que
tenemos luchas y tenemos que librarnos de la inclinación del pecado. Dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien. Si usted no está consciente de esto, usted va a creer que en su carne usted es un santo y amado de entrañable misericordia, solamente que hace cosas buenas. Pero el apóstol Pablo decía, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Usted a la verdad quiere hacer la cosa bien hecha o no? Todos los que estamos aquí, yo le aseguro que queremos hacer la cosa bien hecha. Ahora, la estamos haciendo. Es la pregunta del año. Yo pudiera estar haciéndolo mucho mejor que lo que yo lo estoy haciendo. Yo se lo tengo que confesar a ustedes. Y probablemente usted también. Pero estamos más cómodos. No nos vamos a llevar de lo que dice el pastor, porque el pastor se inspiró, fue y empezó a hablar de cosas. Dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y por eso es que usted ve que hay gente que salieron a hablar. Déjame ir a sentarme, a hablar con mi esposa, a decirle lo mucho que la amo. No ponga usted eso, porque eso pasa siempre casi con nosotros. Y a lo último uno termina discutiendo. Pero yo no vine a eso, yo vine a otra cosa. O con un amigo que usted tenía que quería verlo y empezó, se metió la política y se metió el Código Procesal Penal y se metieron muchísimas cosas y ahí terminó usted peleando. No se dieron golpes de casualidad. Pero eso es porque el pecado está en sus miembros. El hacer la cosa mal hecha está en sus miembros. Pero dice el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso, lamentablemente, nuestros miembros están dados al pecado. Y por eso lo que no queremos hacer, lo hacemos muchas veces. Porque según el hombre interior, dice el verso 22, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En sus miembros está la ley del pecado. En su naturaleza está el pecar. Y tenemos que luchar con eso. Y por eso la palabra nos dice que hagamos los ejercicios espirituales que nosotros tenemos que hacer. Y no nos los dice como mandamiento, nos los dice implícitamente. Cuando ores, cuando ayunes, cuando des, todas esas cositas son cosas que tenemos que hacer. Y si no las hacemos, ¿ustedes saben lo que vamos a parar? En esto. Y usted va a decir, pero bueno, soy yo como un extraterrestre, el único que hago esta cosa mal hecha. No. Es que usted no se esté ejercitando en la piedad, como dice la misma Biblia. La Biblia dice que nos ejercitemos en esto. Y el apóstol al último dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién lo puede librar a usted? El Señor. Esta es una lucha constante hasta que el Señor no venga o no vayamos nosotros con el Señor. Y en eso tenemos que vivir. Ay, pero usted no me da esperanza. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, yo no me estoy inventando nada. O compruébelo por usted mismo. La Biblia lo que le dice es esto. Hoy nosotros entendemos que Dios valora nuestro deseo de caminar conforme a su voluntad, como dice el verso 22. Pero vemos que tenemos una lucha contra el pecado, que mientras no te dependamos de Dios totalmente, vamos a estar en esto. Y cuando dependemos de Dios totalmente, vamos mejorcito. Y eso no quiere decir que no tengamos tentación. Tenemos tentación porque tenemos un cuerpo de muerte. Cuando usted tenga un cuerpo glorificado, ya otra cosa. Pero tenemos un cuerpo de muerte. Hoy nosotros vemos que la obra redentora del Señor
nosotros entendemos que podemos vencer el pecado, porque dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por lo menos servimos a la ley de Dios con la mente, aunque con la carne a la ley del pecado. Vamos a buscar lo que dice Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como que nos aclara un poquito estos versos, ¿verdad? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros tenemos que entender esto es así. Debemos vivir en un proceso de vencer la tentación y el pecado. Filipenses capítulo 3, en el verso 12, ¿qué nos dice? Filipenses 3:12. Ya. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Pero dice en el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y se parece como que el que pone sus manos en el arado no tiene que mirar atrás, sino que viendo hacia adelante. Lo que pasó, pasó ya. Pero nosotros estamos llamados a vivir mirando hacia adelante, ver qué Dios quiere en su vida, qué Dios quiere en mi vida. Estoy estancado todavía con mis pecados. Hay gente que está inundado, como usted ve que hay gente que se mete en un río y empiezan a dar vueltas ahí y se cansan dando vueltas y no avanzan nunca. El Señor quiere que usted mire hacia adelante, que sepa y agarrarse, asirse de eso, ¿verdad? Y ese supremo llamamiento que el Señor le dio a usted, a mí, qué privilegio tan grande. Pero nos entretenemos con el pecado, y eso es que el pecado aquí ahora y el pecado allí ahorita. Y yo soy un genio en esto y yo soy santo por aquí, pero metí la pata por acá y entonces yo me puse bravo por esto y ahora estoy triste por lo otro. Y en eso se le pasa la vida, en vez de estar ganando almas para Cristo, en vez de estar pensando ¿qué piensa Dios de mí? Porque nosotros vivimos pendientes y pensando ¿qué pensará fulano de mí? Y usted nunca ha pensado ¿qué pensará Dios de mí? Eso es así. Porque usted se cambia bien por lo que van a decir los otros de usted, probablemente, o por lo que va a decir su pareja, o porque tiene que vivir bajo unos paradigmas que la sociedad ha trazado, sin alterar el orden público, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa Dios de mí? Eso es lo principal. ¿Usted sabe por qué? Porque hay ropa muy larga, pero hay ropa muy sensuales. No me estoy metiendo con ropa de mujeres ni nada de eso. Pero estoy diciendo con qué intención me pongo las cosas. Usted sabe cuando usted se pone una cosa con una intención y cuando se la pone con otra. Usted sabe cuando llama la atención y cuando no la llama. Entonces nosotros tenemos que entender y saber que Dios quiere que nosotros veamos todas esas cosas. Pero esa gracia redentora que el Señor nos dio a nosotros, eso de que podemos vencer al pecado, definitivamente es así. Pero el proceso de vencer la tentación y el pecado es un proceso de cambio y de crecimiento, que es que Dios quiere que nosotros tengamos.
Dice el apóstol Pablo, no es que lo he alcanzado todo, sino que estoy en un proceso. Estoy cambiando. Y tenemos que dejar atrás el pasado. No permitir que las derrotas se enaltezcan en nosotros. El cristiano no tiene derrota. Si a usted todas las cosas le ayudan a bien, no hay derrota. Son oportunidades. El otro día hablaba, ¿verdad?, de aquel científico que dijo, no es que yo he fallado 296 veces, fue que 296 veces no dio como yo entendía, más la otra sí. ¿Qué es la diferencia del que ve en el vaso medio lleno y medio vacío? El vaso está al mismo nivel, a la mitad, pero uno lo ve en medio lleno y otro lo ve en medio vacío. ¿De cuál es usted? De los trágicos, que su vida es una tragedia, que todo lo que a usted le pase es lo más malo, que Dios a mí no me oye y que yo estoy hasta bravo con Dios porque Dios a aquel le da y es más malo que yo y yo soy más bueno. Usted no ha oído ese pleito casado que tiene mucha gente. Yo lo he oído. Y sin embargo, Dios te da lo que tú necesitas. Dios te da algo que tú necesitas. Pero Dios es un caballero. Dios es un caballero. Hoy tenemos que saber que es necesario proseguir a la meta del supremo llamamiento. El Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor entendía que nosotros somos polvo. El Señor sabe que miserable de nosotros, que ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero el Señor te deja ese aguijón para que tú dependas de Él. El Señor te dice que los pámpanos no se pueden desprender del tronco de la vid, que Él es la vid verdadera. Solo con la perseverancia el Señor nos asegura la victoria. Juan 15:4, ¿qué dice? Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 4. Dice así. Vamos a ver. Ok. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer no es un ratico, es estarse ahí. Es conviviendo, es pasando todo el tiempo con, es permaneciendo que el Señor quiere que nosotros estemos con Él. Y el verso 5 dice que prendidos de la mano del Señor Jesús, no solo venceremos la tentación y el pecado, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién está convencido que separado del Señor puede hacer muchas cosas? Eso hasta que las uvitas se le secan, después usted se va a dar cuenta que necesita estar pegado de la vid verdadera. Y nosotros somos tan ilusos a veces que entendemos que solo podemos hacer las cosas. Dios nos ama. Dios desea que nosotros siempre estemos dando fruto y que ese fruto permanezca. Uno de los propósitos eternos en su corazón es que podamos vencer las tentaciones y el pecado. Dice la palabra que toda tentación humana tiene una salida. Usted sabe lo bueno de todo esto, que nosotros la sabemos, pero que no la queremos. Si usted sabe que su problema es el celular de los mensajitos que le están poniendo, fulano o fulana, borre ese contacto y bloqueelo. ¿A qué no le ponemos mensaje?
Pero yo no quiero, ¿por qué? Porque yo me siento que estoy bueno cuando estoy haciendo esta cosa, ¿verdad? Estoy acabando. No, todo el mundo tiene venta. Todos tenemos venta. Así como usted no puede ver, uno más distribuido o menos mal distribuido, pero todos tenemos venta. Las tentaciones están ahí mismo, ¿eh? Nosotros lo que tenemos que estar pegados del Señor, porque si no, vamos a meter la pata. El más santo y amado, más de entrañable misericordia. Porque nosotros no queremos meter la pata, pero nosotros hacemos nuestro trabajito para meterla. ¿Usted no sabía eso? Con muchas excusas. Pero tenemos que entender cómo vamos a obtener la victoria. El Señor dice en Filipenses 4:13 que usted puede estar en abundancia y puede estar en escasez. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted se lee Filipenses capítulo 4 completo, antes de eso, usted se va a dar cuenta que dice ahí de las dádivas a los filipenses, ¿verdad? Dice el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y usted? En todas las situaciones usted tiene gozo, ¿está contento? ¿O quiere que todo el mundo esté triste cuando usted está triste? Cuando usted está contento, usted quiere que todo el mundo esté contento. Pero cuando usted tiene un problema, si usted ve que fulano se rió, se está riendo de usted. La palabra te dice que cuando esté en buena, cuando esté en mala, cuando esté en abundancia, cuando tenga escasez, dice ahí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y después le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, le traje este verso también para que entendamos que nosotros tenemos que estar también alegres en todo. Que nosotros tenemos que aprender a vivir para el Señor. Que tenemos que entender que no nos podemos descuidar de nuestros miembros, porque la ley del pecado está en nuestros miembros. Y por lo que no quiero hacer, eso hago. Y el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley del pecado está en mis miembros. Amén. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Depender del Señor, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Hacer las cosas como Dios quiere. Amén. Esta era la palabra que Dios tenía para nosotros. ¿Hay alguien aquí que no haya confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo quiera hacer ahora? La palabra dice que si nosotros hacemos esto, inmediatamente nosotros pasamos de muerte a vida. Y es lo que tenemos que entender, pasar de muerte a vida.
Gloria a Dios. Le pedí al pastor que me diera la oportunidad de compartir esta pequeña porción de la palabra, porque mientras estábamos en la alabanza, oí clara la voz del Señor cuando cantábamos que Él nos ama. Yo, antes de que Harold cantara la otra canción, yo dije, wow, Señor, yo también te amo. ¿Y cuánto tiempo yo tenía sin decir eso? Y no sé si a ustedes le ha pasado que muchas veces le pedimos al Señor y volvemos y le pedimos. Y quizás también le das gracias, pero eso de desbordar tu corazón y de decirle, Señor, yo te amo, es como que wow, te mueve todas las fibras de tu cuerpo. Es como, no es que el Señor lo necesite que nosotros lo digamos, pero es que yo necesito decirle al Señor, te amo. No sé realmente si ustedes me entienden, parece un trabalengua, ¿verdad? Como decía Pablo. Pero ahí mismo vino la palabra del Señor y me dijo, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y yo le preguntaba ahí al Señor en la alabanza, digo yo, ciertamente, Señor, muchas veces estamos tan ocupados, afanados en nuestros quehaceres, en nuestra vida cotidiana, ustedes en sus trabajos, en lo que ustedes viven día a día, y ese tiempo de calidad que el Señor está anhelando de nosotros, pues no parece una prioridad. Y lo quería compartir con ustedes porque el Señor me lo dijo a mí, pero yo no soy egoísta. El Señor me dijo, vuélvete a mí. Y de verdad que yo lo tomé de manera muy personal y muy serio, porque hay muchas áreas en mi vida que desean, anhelan, y como decía el pastor, que fue muy atinada la palabra, por eso lo quería compartir, porque después, cuando comencé a hacerme una serie de preguntas, el Señor trajo la respuesta con la palabra. No sé si todavía me entienden, pero cómo es el Señor de delicado, que no solamente te dice, te advierte, te exhorta, sino que también te da la respuesta con su palabra. Y cuando el pastor hablaba acerca de que nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, pero en nuestros miembros está el hacer el mal, porque lo que no queremos, eso hacemos, pues es necesario que nos volvamos a Dios. Y quiero compartirles lo que el Señor me dio después estando ahí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero que yo tengo que anotarlo, porque es que realmente borro inmediatamente, y lo anoté. Y cuando el Señor me dio esto, yo dije, wow, no, es que lo tengo que compartir con la iglesia. Miren lo que el Espíritu Santo me ministró en ese ratito ahí sentada, aparte de toda la palabra que quiero decirles, que corta hasta partir el alma. Si nosotros no nos vamos de aquí arrepentidos de todo lo que nosotros hacemos que a Dios no le agrada, comenzando por mí, y comenzar con una actitud de buscar a Dios de todo corazón, yo siento que hoy es como un renacer, como una nueva oportunidad que Dios nos da, porque no sabemos cuando salgamos de aquí lo que va a pasar. Nuestra vida y nuestros días están contados en las manos de Jehová. Pero qué precioso privilegio tenemos de conocerle y de ponernos a cuentas con Él. Dice la palabra en Lamentaciones, óyeme donde me llevó el Señor, Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. No sé si los que están proyectando aún están aquí, pero dice Lamentaciones capítulo 3, versículo del 31 en adelante: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies todos los encarcelados de la tierra,
torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Y dice el 40, wow, y aquí de verdad que siento que verdaderamente Dios me habló, porque me lo confirmó con su palabra cuando me dijo: vuélvete a mí. Y me dice el Señor: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Amén, amén. Mi alma te alaba, Señor. Yo quiero que tú te pongas sobre tus pies, porque no solamente yo voy a orar por mí, por mi pecado, lo que mora en mi cuerpo, lo que está en mi mente y en mi corazón. Y me traía el Señor que muchas veces no solamente en la gente que no conoce del Señor están los malos pensamientos. El enemigo es especialista en matar, en robar y en destruir. Y dice la palabra que Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y muchas veces, aún siendo cristianos, por nuestras mentes pasan muchísimas cosas perversas, abominables y hasta pensamientos de suicidio. Y el Señor quiere cancelar eso en el nombre de Jesús en este día. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si hay algo por lo que tú tengas que arrepentirte de manera personal, no de tu hermano, ay, mira a mi hermano, o mira a mi esposo, o mira a mi hijo, arrepiéntete por ti. Yo me voy a arrepentir por mí, porque muchas cosas tenemos que presentarle al Señor. Y esta palabra que el Señor trajo a través del pastor no fue en vano, porque lo que no queremos hacer, eso hacemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, restaure nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él. Que clamemos al Espíritu Santo que está ahí, que mora en nosotros, que dijo el Señor que lo iba a dejar como consolador, que no nos iba a dejar solos ni huérfanos, que lo enviaría para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos y para que tengamos una vida santa, agradable a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros levantamos nuestras manos en este día, Señor, declarando que tú eres Dios, declarando que tú eres el Señor, declarando que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tiene toda potestad, toda autoridad, todo dominio y todo control sobre nuestra humanidad contaminada y perversa. Nosotros nos arrepentimos, Señor, de manera personal, Padre, en este día, y nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de que teniendo el aliento de vida podamos volvernos a ti. Porque nos has dado, Señor, el respiro. Nos has dado la oportunidad en este día de levantarnos. Y quizás en esta mañana nosotros nos levantamos deprisa y no te dimos las gracias por el respirar. Pero necesitamos humillarnos delante de tu presencia. Necesitamos reconocer que tú eres por sobre todas las cosas. Necesitamos entender que sin un arrepentimiento no hay perdón. Nosotros nos arrepentimos delante de ti, Señor, porque tú conoces nuestra humanidad. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces, Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y te damos gracias por tu palabra, porque realmente nos redarguye a través de tu Espíritu Santo lo que nosotros estamos haciendo mal. Endereza nuestros caminos, Señor, que sean agradables a ti. Que sean, Señor, así como
dice tu palabra que seamos como cartas leídas, que no andemos en oscuridad, que no andemos en tinieblas, sino que, como dice la palabra, podamos resplandecer, podamos ser luminares, podamos, Señor, nosotros ser de bendición para otros. Podamos nosotros, Señor, no tener ningún tipo de impedimento al orar, al clamar a ti, porque nos hemos puesto a cuentas contigo. En este día, personalmente pido que tú perdones todas mis iniquidades, que tú quites de mí todo pecado que me asedia, que tú te lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y que asimismo a todos nuestros hermanos a nivel mundial, Señor, todas las iglesias de sana doctrina, todos nuestros hermanos en la fe, Señor, puedan entender o podamos entender que tú tienes un propósito maravilloso que cumplir en nuestras vidas, pero que necesitamos volvernos a ti para que tu Espíritu Santo pueda fluir con libertad, pueda hacer todas las cosas que tú te has propuesto, Señor, en este tiempo, en esta generación. Vuelve los corazones a ti, Señor. Vuelve la juventud, Señor, a ti. Vuelve los hogares a ti, Señor. Ten misericordia de las familias, Dios mío. Nosotros te pedimos por esta nación, y no solamente por esta nación, sino todos los que están, Señor, en guerra. Oh Dios mío, que tú tengas misericordia, que tú les tiendas tu mano, y aquellos que claman a ti, que oran día y noche, tú escuches su clamor, Señor, tú escuches su oración. Te damos gracias, Padre, gracias por tu misericordia, porque tú no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Señor, sino que hoy nos das una oportunidad para volvernos a ti, volver nuestro corazón a ti, Señor, y que tú ministres a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, y que podamos tener una vida digna, una vida que agrade al Padre, una vida, Señor, que esté conforme a la voluntad de Dios, y que podamos cumplir con el ministerio que a cada uno de nosotros tú nos has llamado, el ministerio de la reconciliación, comenzando por nuestra casa, comenzando por nuestros hijos, comenzando por nuestros vecinos, comenzando en el trabajo. Oh Señor, que impacte la vida de otros nuestro testimonio, Señor. Que seamos luz y sal en esta tierra, reconociendo que tú enviaste a tu Hijo, y que, como dice la palabra, que fue por amor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Bendecimos a nuestros hermanos en la fe. Bendecimos cada representante de familia aquí en esta casa. Que sea tu luz la que brille, Señor. Llévate toda tiniebla, toda puerta abierta al enemigo sea cerrada en el nombre de Cristo Jesús. Y que todo espíritu inmundo, todo lo que ha querido influenciar la vida de nuestros hermanos y de nuestras vidas, sea echado fuera. Que sea tú que prevalezcas, oh Jehová, y que tú bendigas cada casa, que tú mores en cada familia, Señor, de esta nación. Y que tú guardes nuestros gobernantes, que te teman a ti para que puedan, Señor, gobernar con justicia, con juicio, con equidad, que puedan hacer tu perfecta voluntad, y que esta nación sea reconocida porque hay un Dios vivo, un Dios real, al cual adoramos, al cual bendecimos, al cual exaltamos. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de nuestras vidas, Rey de nuestra nación, Rey de nuestra ciudad, Rey y soberano de todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Dale la gloria a Jehová de los ejércitos, porque Él es Dios. Él es Dios, y te ha dado la oportunidad de volverte a Él en este día. Olvídate de las cosas del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, a Él toda la gloria y la majestad por los siglos de los siglos. Dale un abrazo a su hermano que usted tiene al lado, salúdelo y bendígalo. Nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Amén.